Bueno, niños, ahora les tengo un par de ejercicios de física, tanto de la primera como la segunda ley de Newton, y bueno, también tiene aplicación con la tercera ley de Newton. Son ejercicios prácticos y clásicos que se pueden resolver a nivel de segundo medio, entonces los vamos a resolver a continuación. Vamos a ir con el número uno. El número uno dice que el bloque B de la figura tiene una masa de 100 kilogramos y el coeficiente de roce estático entre el bloque y la superficie es de 0,4. Luego dice que para que el sistema se encuentre en equilibrio, determinen lo siguiente: DCL respectivo de cada cuerpo, ecuaciones de movimiento, fuerza de roce estática y tensión de la cuerda, y finalmente pregunta por la masa del cuerpo A. Bueno, acá entonces tenemos que ir paso por paso describiendo lo que me están preguntando acá. Primero me preguntan por el DCL. No se olviden que el DCL es el diagrama de cuerpo libre. ¿Y qué es lo que es el diagrama de cuerpo libre? Es escribir todas las fuerzas que actúan sobre el sistema. Como tenemos dos cuerpos, van a haber dos DCL básicamente. Por eso que dice que de cada cuerpo. Entonces vamos a empezar con el cuerpo A. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cuerpo A? Siempre yo les recomiendo que empiecen por la fuerza fundamental, la fuerza más importante, la que siempre va a estar presente cuando haya un campo gravitatorio, que es el peso, que es la fuerza que actúa desde el centro de masa hacia el centro de la Tierra. ¿Y esto por qué no se cae? Porque tiene una tensión que lo está soportando, por lo tanto hay una tensión hacia arriba, que actúa en esa dirección. Ahora, no tiene fuerza normal. ¿Por qué no tiene fuerza normal? Porque no tiene ningún apoyo con la superficie. Solamente tiene una fuerza de tensión, que sirve como un soporte. Entonces ahí tenemos el peso de A, que en el fondo va a ser la masa de A, que no la conocemos, que me la preguntan en el punto D, por la aceleración de gravedad, y tenemos la tensión de la cuerda. Bueno, no hay más fuerzas en el cuerpo A, son las únicas. Por lo tanto, vamos al cuerpo B. El cuerpo B, lo mismo. Empezamos con el peso, que es la fuerza de atracción gravitacional, y siempre actúa en la misma dirección, siempre actúa desde el centro de masa hacia el centro de la Tierra. En el fondo siempre actúa hacia abajo. Por eso es una fuerza que ustedes no la pueden confundir. Ahora, importante acá que me dan la masa, y como me dan la masa, yo puedo calcular inmediatamente el peso del cuerpo B. No se olviden que peso se puede calcular como masa por gravedad. Entonces acá tenemos el peso del cuerpo B. Bueno, ahí es fácilmente calculable porque sería 100 por 9,8 y 100 por 9,8 es 980 newton. No olvidar que todas las fuerzas siempre se van a medir en newton. Bueno, ¿y esto por qué no se cae? Porque tiene un soporte que es la superficie donde está apoyado, por lo tanto va a haber una fuerza hacia arriba que se va a llamar fuerza normal. Y la fuerza normal, la propiedad que tiene es que siempre es una fuerza que es perpendicular a la superficie de apoyo. No siempre actúa hacia arriba, pero sí siempre tiene que formar 90 grados con la superficie de apoyo. Entonces, esta es la fuerza normal del cuerpo B, que es quien permite que no se caiga el peso en este caso. Ahora, tenemos una cuerda, tenemos la misma cuerda que está unida por una polea, ¿cierto? Por lo tanto, la tensión de la cuerda también tiene que ser la misma, porque estamos asumiendo que la polea no tiene fricción. Entonces tenemos ahí la tensión de la cuerda, que siempre cuando tengamos una cuerda, en el fondo va a tener siempre la misma tensión. Ahora, ¿cuándo cambian las tensiones de las cuerdas? Cuando ya tengo más de una cuerda. O cuando tengo roce en la misma polea, que no es el caso. Porque ahí especificaría que tiene roce la polea. Ahora, acá importantísimo que dicen que el sistema se encuentre en equilibrio. Y si se dan cuenta, en el cuerpo B hay solamente, hasta el momento, una fuerza sobre el eje X, ¿cierto? Sobre el eje horizontal, que es la tensión de la cuerda. Y si actuara solamente esa fuerza, el sistema se iría en este sentido, por sentido de gravedad. Por lo tanto, tiene que haber una fuerza que lo contrarreste, que va a ser la fuerza de roce, y en este caso es una fuerza de roce estática, porque dicen que el sistema está en equilibrio, o sea, va a estar en reposo, que va siempre en sentido contrario al movimiento.
Bueno, y acá también eran como bien específico porque me daban un valor de coeficiente de roce, y al haber siempre un coeficiente de roce entre la superficie y el bloque, va a haber también una fuerza de roce. Bueno, ¿ese es el diagrama de cuerpo libre? No, tienen que ustedes escribir el diagrama de cuerpo libre de forma ordenada. O sea, ¿a qué me refiero? Primero vamos a ir al cuerpo A, vamos a escribir nuestro diagrama de cuerpo libre del cuerpo A, es simplemente poner los ejes coordenados. Tenemos ahí el eje X y tenemos el eje Y, bajo ese sentido. Y ahora vamos a copiar y a pegar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo A. Actúan sobre el cuerpo A dos fuerzas que no las conocemos, que el peso de A, que iba hacia abajo, y hacia arriba teníamos la tensión de la cuerda. Entonces acá tenemos la tensión de la cuerda y tenemos el peso del bloque A, que va a ser igual a la masa del bloque A por la gravedad. La gravedad es lo único que conocemos, que siempre va a ser constante, si estamos en la Tierra, obviamente. Ahora, vamos al cuerpo B. El diagrama de cuerpo libre del cuerpo B es un poquito más largo porque tiene 4 fuerzas, pero es el mismo principio. Ponemos el eje X, ponemos el eje Y, y después vamos copiando y pegando las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. En el fondo, este punto central es como el nodo, es el centro de gravedad que actúa sobre la partícula. Bueno, y en el cuerpo B actúan 4 fuerzas como habíamos mencionado anteriormente. Tenemos la tensión de la cuerda, pero yo les recomiendo siempre empezar por el peso. Es una recomendación, no es una obligación, pero es para que no se olviden simplemente. Esa fuerza peso la conocíamos porque conocíamos la masa, masa por gravedad. Entonces ya la conocemos, que es de 980 newton. Tenemos una fuerza hacia arriba, que era la fuerza normal. Ojo, también, la fuerza normal no siempre va a ser igual al peso. En este caso sí, ahí vamos a demostrar por qué, pero va a ser igual al peso solamente cuando estén en una superficie horizontal en ausencia de otras fuerzas. Entonces acá tenemos la fuerza normal de B, tenemos hacia la derecha la tensión de la cuerda, que es la misma tensión de la cuerda de A, por eso que ahí va a haber una unión importante dentro de las ecuaciones más adelante. Y teníamos la fuerza de roce, que es una fuerza de roce estática. Ahora, ¿por qué es una fuerza de roce estática? Porque ahí me están diciendo que el sistema está en equilibrio y yo tengo que asumir que va a estar en reposo. Ahora, ahí estaría completo nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a escribir las ecuaciones de movimiento de cada uno de los cuerpos. Voy a dividir acá la pizarra en dos partes para hacer lo más ordenado posible. Entonces, ecuaciones de movimiento. Primero tenemos que ir al cuerpo A y luego vamos a ir al cuerpo B. Bueno, no necesariamente tienen que seguir ese orden, pero para hacerlo un poco más ordenado, lo vamos a hacer ahí. Cuerpo A. Entonces, en el cuerpo A vamos a descomponerlo eje por eje. Como habían dos ejes, el eje X y el eje Y, vamos a escribir las ecuaciones tanto del eje X como del eje Y, y ahí es donde ustedes tienen que observar bien si se puede aplicar la primera o la segunda ley de Newton. Ahora, ¿cuándo se aplica la primera y cuándo se aplica la segunda? La primera habla siempre de equilibrio. No se olviden que la primera ley de Newton es la ley de inercia, que establece que la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un sistema va a ser igual a cero, y la consecuencia de ello es que el sistema va a estar o con rapidez constante o en reposo. En este caso va a estar en reposo. Entonces, primero, eje X. Si ustedes observan, sobre el cuerpo A, en el eje X no hay ninguna fuerza, ¿cierto? Acá no hay ninguna fuerza, acá tampoco no hay ninguna fuerza, por lo tanto, ahí yo la puedo eliminar. ¿Qué digo ahí? No es que no lo escribo, simplemente pongo que no hay fuerzas o no aplica. En el eje Y sí van a haber fuerzas. ¿Cuántas fuerzas hay? Estamos hablando del cuerpo A. Hay dos fuerzas, una que apunta hacia arriba y una que apunta hacia abajo. Pero ahí también es importante entender que sobre el eje Y, ¿qué ley aplico? ¿La primera o la segunda? Y como sabemos que no hay aceleración,
no tengo otra opción que aplicar la primera ley de Newton. Ahora, ¿cuándo aplicaría la segunda? Cuando me digan que el sistema, no sé, pues está cayendo con cierta aceleración hacia abajo de tantos metros partido por segundo cuadrado, que no es el caso porque acá es explícito el problema y dice que está en equilibrio. Por lo tanto, no hay aceleración, es como que está totalmente en reposo. Por lo tanto, la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el eje Y, sobre el cuerpo A, es igual a 0. ¿Y qué fuerzas actúan sobre el cuerpo A en el eje Y? Tenemos una hacia arriba, que es la tensión. Recuerden que son vectores, por lo tanto tengo que trabajarla de forma vectorial. Lo que va hacia arriba va a ser positivo, lo que va hacia abajo va a ser negativo, y el peso de A actúa hacia abajo, entonces va a ser negativo, menos el peso de A va a ser igual a 0. Ahora, esa ecuación la voy a dejar un poco más ordenada también, y vamos a decir que la tensión tiene que ser igual al peso de A. Entonces ya tenemos nuestra primera ecuación de movimiento. Vamos ahora al cuerpo B, porque ya no hay nada más que hacer en el cuerpo A. Solamente teníamos dos fuerzas, una que actuaba sobre el eje X, que en este caso no aplicaba, pero en el eje Y habían dos. Y ya establecimos las condiciones de equilibrio del cuerpo A. Bueno, el cuerpo B obviamente me va a dar mucha más información. En el eje X, en el cuerpo B también actúan dos fuerzas y también está en equilibrio. Todo el sistema está en equilibrio, tanto en el eje X como en el eje Y, porque no está en movimiento, no está en reposo. Por lo tanto, la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el eje X en el cuerpo B también tiene que ser igual a 0. También estamos aplicando la primera ley de Newton. No se olviden, primera ley de Newton, suma vectorial de todas las fuerzas es igual a 0. Bueno, ¿y qué fuerza tenemos sobre el eje X? Tenemos la tensión de la cuerda que es positiva. Acá es la misma correlación. Lo que va hacia la derecha es positivo, lo que va hacia la izquierda es negativo, lo que va hacia arriba es positivo, lo que va hacia abajo es negativo. Sobre el eje X tenemos dos fuerzas. Una es la tensión de la cuerda, T. Tenemos una fuerza negativa, o con sentido negativo, que es la fuerza de roce, y no tenemos más fuerza. Por lo tanto, esas son las únicas dos fuerzas que tienen que ser igual a 0. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir ahí? Que la tensión tiene que ser igual a la fuerza de roce estática. Ahí ya tenemos otra ecuación. La voy a destacar con otro color mejor. Ahí sí. Ahora, vamos al eje Y. En el eje Y también tenemos dos fuerzas y también se dan condiciones de equilibrio, por lo tanto, también puedo establecer la primera ley de Newton. Suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el eje Y tiene que ser igual a 0. ¿Y qué fuerzas actúan sobre el eje Y? Tenemos la fuerza normal que apunta hacia arriba y tenemos el peso del cuerpo B que actúa hacia abajo, y la suma vectorial de esas dos fuerzas es igual a 0. Entonces, la normal del cuerpo B menos el peso, que es de 980 newton, tiene que ser igual a 0. Entonces acá llegamos a una buena conclusión, que era lo que yo les dije al inicio, que en este caso la fuerza normal debe ser igual al peso. Entonces la fuerza normal de B tiene un valor de 980 newton. Ya entramos con los valores numéricos. Vamos a destacar también este valor porque también nos va a servir más adelante. Entonces, ¿qué calculamos recién? La fuerza normal del cuerpo B, que en este caso específico era igual al peso. Bueno, ahí estarían establecidas las ecuaciones de movimiento, ya tenemos lista la A, la B, y ahora solamente me queda relacionar estas ecuaciones para encontrar la fuerza de roce estática, la tensión de la cuerda y la masa del cuerpo A. Entonces, ¿acá qué podemos concluir? Inicialmente, a ver, tenemos esta ecuación que dice que tensión es igual a peso, al peso de A. Tenemos esta ecuación que dice que la tensión también es igual al roce.
Y la tercera que destaqué de color azul es fundamental porque me dice que ya me da un valor numérico. Me dice que la fuerza normal es de 980 newton, y al tener la fuerza normal y coeficiente de roce, acá acuérdense que me estaban dando un coeficiente de roce entre la superficie y el bloque, por lo tanto se puede calcular la fuerza de roce. No se olviden que la fuerza de roce, tanto estática o dinámica, siempre va a ser el coeficiente de roce por su fuerza normal. Esa es una definición, que la fuerza de roce va a ser igual al coeficiente de roce por la fuerza normal. Y como conocemos el coeficiente de roce, que acá me dicen que vale mu, vale 0,4, y como conocemos la fuerza normal, podemos calcular fácilmente la fuerza de roce. 0,4 por la fuerza normal de B, que es de 980 newton, y ahí tendríamos calculada la fuerza de roce. Bueno, y ese cálculo, 0,4 por 980, nos da 392 newton. Entonces ya calculamos la fuerza de roce estática, que es de 392 newton. Ahora, ¿por qué fue tan importante calcular esa fuerza de roce estática? Porque yo, al tener esa fuerza de roce estática, implica que también voy a conocer la tensión de la cuerda, según la ecuación número 2 que destacamos ahí. Y cuando tengamos la tensión, también en el fondo vamos a tener el peso de A. Este es como una regla de cadena. Entonces, ya conocemos la fuerza de roce, no se olviden que este es la fuerza de roce, esta es la fuerza normal, y la ecuación número 2 la vamos a escribir acá igual, que decía que la tensión debe ser igual a la fuerza de roce para que se den las condiciones de equilibrio. Entonces, fácilmente ahí ustedes pueden decir, entonces la tensión de la cuerda también tiene que valer 392 newton. Entonces ya tenemos otro valor. Tenemos la tensión de la cuerda. Ahora, obviamente, la tensión de la cuerda que sale en A debe ser igual a la de B, porque es la misma cuerda, que está unida a través de una polea. Entonces, acá tenemos la tensión de la cuerda. Bueno, y si tenemos la tensión de la cuerda, según la ecuación número 1, también podemos calcular el peso del cuerpo A. Vamos a escribir la ecuación del cuerpo 1, que decía que la tensión debe ser igual al peso del cuerpo A para que se den las condiciones de equilibrio. Por lo tanto, también el peso de A tiene que ser sí o sí igual a 392 newton. Voy a destacarla también de color azul. Entonces, ¿qué acabamos de calcular? El peso del cuerpo A, que es lo que me estaban preguntando. No me lo estaban preguntando, pero me va a servir para calcular la masa del cuerpo A. A ver, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya calculamos. Ya hicimos el diagrama de cuerpo libre respectivo de cada cuerpo, escribimos las ecuaciones de movimiento, calculamos la fuerza de roce estática y la tensión de la cuerda. Sí, acá tengo el peso de A, pero me falta la masa del cuerpo A. Pero ustedes saben que el peso del cuerpo A, en el fondo, tiene que ser igual a la masa del cuerpo A por la aceleración de gravedad de la Tierra. Por lo tanto, la masa del cuerpo A tiene que ser la relación entre el peso del cuerpo A dividido en la gravedad de la Tierra. Y el peso del cuerpo A era 392 newton, dividido por la gravedad que ya la conocemos, que es de 9,8 metros partido por segundo cuadrado. Y como es masa, la masa, y estamos trabajando en el sistema internacional, nos tiene que dar en kilogramos. Por lo tanto, la masa del cuerpo A tiene que ser igual a la relación entre 392 y 9,8. Ahí, justo me dio 40 kilogramos. Entonces, ahí ya tenemos todo calculado
podríamos decir que tenemos un problema de forma isoestática que está ya completo en base a todo lo que me estaban preguntando. Fundamental acá entender bien que los diagramas de cuerpo libre fueron determinantes para las ecuaciones y las ecuaciones fueron determinantes para los cálculos. Es como yo les dije en una parte que es como una regla de la cadena. Si yo tengo bien la primera parte y la segunda parte, también voy a tener la tercera parte, pero ustedes no pueden tener los cálculos buenos si tengo ya malos desde el principio del diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, o las ecuaciones del sistema. Ahora, lo más importante acá es escribir bien el famoso diagrama de cuerpo libre. Y el diagrama de cuerpo libre es bastante sencillo, solamente hay que ubicar cuál es el sentido y cuál es la dirección de cada una de las fuerzas. Bueno, y ese sería por lo menos el primer ejercicio que está relativamente listo. Vamos a ir al otro.